Por eso dice, vuestros ojos ven a los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla, dice. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, dice, y daos prisa y traed a mi padre acá. Los manda a los hermanos que vayan, que él está vivo, y que se den prisa y lo traigan. ¿A dónde lo iban a traer? ¿A dónde? A Egipto, a Egipto. Vayan escribiendo sus cuadernos, les di sus cuadernos, para que escriban también ahí lo que estamos estudiando, lo que puedan captarlo. Y dice, y en el versículo 14 dice, y se echó, dice, sobre el cuello de Benjamín. ¿Quién se echó sobre el cuello de Benjamín? José se echó sobre el cuello de Benjamín, porque era su hermano amado, ¿no? Y dice, y su hermano, y lloró también Benjamín, lloró sobre su cuello. Los dos hermanos lloraron tanto los dos hermanos de alegría y de emoción de haberse encontrado. Los dos se abrazaron y los dos lloraron en sus cuellos, ¿no? Y en el versículo 15 dice, y besó, dice, a todos sus hermanos y lloró, dice, sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. ¿Cómo sería aquella emoción? ¿Cuánto tiempo que ellos iban a comprar el trigo, que iban ahí a Egipto, y él los estaba viendo y no poderlos abrazar? Pero llegó ese momento que ya no pudo más y los abrazó y lloraron. Y en el versículo 16 dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y dice, y esto agradó a los ojos, ¿de quién agradó? A los ojos de Faraón. Hermanos, y ustedes niños, estudien en sus casas, por eso les digo bien clarito, en dónde estamos estudiando las profecías, en Génesis, en el capítulo 45, y ustedes en su casa tienen que seguir esos estudios, ¿eh? Y entonces dice, y de sus siervos, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras, vamos a ver, que no sigue hablando, dice, y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra, ¿de dónde? De Egipto, porque toda la tierra era de Faraón, ¿no? Por eso es que en la tierra de Egipto, dice, y comeréis de la abundancia de la tierra, y tú manda, dice, y tú manda sed, dice, esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid, dijo el rey Faraón, porque el rey Faraón era el rey de ¿qué? ¿El rey de qué? ¿El rey de qué? ¿De un pedacito? No, el rey Faraón era de Egipto, el rey Faraón, ¿no? Pero daba de comer a toda la tierra del mundo, porque en toda la tierra del mundo había hambre, ¿no? Dice, y en el versículo 20, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. ¿Por qué les dijo los hijos de Israel? ¿A quién se estaba refiriendo? A Jacob se estaba refiriendo a Jacob. Dice, por eso dice, los hijos de Israel. Y les dio, por eso es que son símbolos, sombras, y tenemos que entender la palabra de Dios. Y dice, y les dio José carros conforme a la orden del Faraón, y les suministró víveres para el camino. Y dice, a cada uno de todos ellos, dice, dio mudas. ¿Qué quiere decir mudas? ¿Qué les daría de mudas? Vestidos, ropa, para que se cambiaran. Acuérdense la palabra mudas. Mudas no quiere decir mudo, ni muda. Mudas, vestidos. O sea, así como ustedes se han cambiado hoy día para venir al culto del Señor. Mudas, vestidos, ¿no? Entonces dice así. Por eso dice, y dio mudas
de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos, o sea, le dio 5, ¿qué le daría? 5 vestidos para que se vistiera. Y dice, y a su padre envió estos 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y dice, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. ¿Quién les dijo que no riñeran por el camino? ¿Quién sí se lo estaba mandando a todos los hermanos? ¿Quién le dijo? José. José le dijo que no riñeran. Por eso es importante que estudien, niños, ustedes en la casa. Dejen de hacer otras cosas, porque en el día que estemos ante el Señor va a ser lo más lindo, lo más hermoso y lo más maravilloso, ¿no? Entonces dice así, y en el versículo 25 dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive. O sea, regresaron a la tierra de Canaán, donde vivía su padre, donde había vivido José con su padre Jacob, ¿no? Entonces le dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Y él dice, es Señor de toda la tierra de Egipto. Y en el corazón de Jacob se afligió, porque no, ¿qué dice? ¿Por qué se afligió? Si ustedes saben una noticia, ¿por qué se afligiría? Si saben de que a lo que ustedes han pensado toda la vida, que ya no estaba, que no existe, que no hay, y después le dicen, sí está ahí. Entonces, ¿cómo sería el corazón? ¿Qué sería? No creerían, ¿no es cierto? No creerían. Pues si saben que se fue, se ha desaparecido totalmente, ya por muchos años, y después les dicen a alguien, no, sí, ahí está, ahí lo he visto yo. ¿Creerían? No creerían, ¿no es cierto? Así, entonces, me imagino que sería el pensamiento de aquel padre afligido. Por eso dice, Jacob se afligió porque no los creía. No les creía a sus hijos de lo que les estaba hablando. Y dice, y ellos le contaron todas las palabras, dice, le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob a los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu, ¿qué dijo? Su espíritu revivió. ¿Por qué dijo su espíritu revivió? Porque todo ese tiempo, esos años, ese padre había sufrido tanto y tanto, que estaba lleno de canas, seguramente envejecido, del dolor de ese hijo amado, José, porque él amaba a sus 2 hijos de su vejez, ¿no? Porque ni siquiera lo había visto, ni despedazado, ni sangre, ni nada, sino que desapareció, y los otros hijos le hicieron creer que se lo habían comido las bestias del campo. Entonces por eso dice, ¿no? Y dice así, y en el versículo 28, que es el final que vamos a terminar, dice, entonces dijo Israel, basta José, dice, entonces dijo Israel, basta José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Por eso, acuérdense que Jacob está en el nombre Israel. Amén, amén, hermanitos, amén. Bueno, vamos a ver, ya hemos terminado de aquí, y vamos a ver qué nos dice en Hechos, en el capítulo 7 y el versículo 15. Dice así, así descendió Jacob en Egipto, donde murió él, y también, ¿quién dijo? Y también vuestros padres, dice aquí, y también vuestros padres. Y si leemos un poquito más abajito, en el versículo 16, miren lo que dice, los cuales fueron trasladados a Sequim y puestos en el sepulcro,
que a precio de dinero compró a Abraham. ¿Y quién era Abraham? ¿Padre de quién? Padre de esta generación. Porque él es el primer padre de Abraham. Primerito es, ¿quién? Primerito, Adán. Ya, después de Adán, Abraham. Y de Abraham viene Abraham. Por eso que dice, donde fueron sus padres. Por eso aquí dice la palabra, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también vuestros padres. Amén, hermanitos. Amén. ¿Eh? Qué hermoso es ir entendiendo. Si no estudiamos, por eso que hay que estudiar todo el texto. Si no estudiamos todo el texto, ¿cómo vamos a entender? Ahora, que estamos estudiando las profecías de Daniel, acuérdense bien las palabras, porque aquí vamos a estudiar el sello de Dios y la marca de la bestia. Entonces hay que poner mucha atención sobre este estudio, y le vamos a dar repasaditas y repasadas para que entendamos, porque aquí vamos a saber esto. Por eso que dijo a Daniel, que dijo, lo vio en visión, y era tan grande lo que veía, que él quedó, dice, como muerto por varios días, como enfermo por varios días. ¿Cómo sería esa visión que vio y que escuchó delante de él? Entonces, esto hemos que ir entendiendo. Entonces, seguimos nuestros estudios en Daniel. Hemos estudiado el capítulo 4. Ahora vamos a estudiar en el capítulo 5. En el capítulo 5 dice el versículo 1 hasta el versículo 15, porque es grande el estudio, que vamos de a poquito para entender. Vamos a estudiar dice la escritura en la pared. La escritura en la pared. Dice aquí, mira, habíamos terminado el sábado pasado en el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, dice, y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Con soberbia, váyanse quitando esa soberbia, esa altanería. Miren, ahora vamos al estudio, al capítulo 5. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de 2000 bebía vino. Escuchen bien. Belsasar con el justo del vino, dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, dice, había traído del templo de Jerusalén.